es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello, con la colaboración de Gustavo Litterman, Pablo Cruz e invitados especiales. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2023. Esta noche físicamente estaré solamente yo, pero tendremos la participación de Celeste, que es la psicóloga que ya nos ha acompañado varias veces en el programa y que nos hablará del tema central que yo voy a enunciar ahora. Y luego nos acompañará también Fátima Ramos, nuestra amiga española, que nos leerá un texto de Krishnamurti, y como es habitual, Gustavo luego estará dialogando conmigo, intercambiando ideas y reflexionando tanto sobre lo que se dijo como sobre otras cuestiones que van a ir surgiendo espontáneamente. Y como yo les estaba diciendo recién, el tema de hoy es el cuerpo. Ustedes dirán que tendrá que ver el cuerpo con un programa que habla teóricamente del espíritu. Y bueno, justamente por eso lo quise traer, porque es un tema complicado para el desarrollo de todas las corrientes espirituales, algunas más, otras menos, pero en general fue difícil, o digamos que en la historia se hizo difícil desarrollar con integralidad esta cuestión del cuerpo y particularmente de la relación del cuerpo con el espíritu, con el alma y con todo aquello que no es lo corpóreo justamente, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió que era algo que teníamos que tocar porque quizás no está lo suficientemente desarrollado, por lo menos no está de manera general desarrollado. Entonces le pedí a Celeste que, como psicóloga que está vinculada a la cuestión más específicamente, nos hiciera un comentario desde su óptica profesional, y yo quería hacer una introducción que es algo un poco más abarcativo, no específicamente ni técnico ni profesional, pero tiene que ver con la enseñanza y tiene que ver con la espiritualidad y con todo aquello que es lo no físico, ¿no? Y justamente creo que la cuestión angular de la complejidad del tema es porque el cuerpo está muy vinculado a la sexualidad. El cuerpo está muy vinculado a aquello que el hombre no puede controlar del todo. Entonces, en la historia humana se pudo observar que se tendió a reprimir la acción derivada del cuerpo como tal, y a través de una serie de ideas, de conceptos, de pautas morales, se fue reprimiendo la expresión del cuerpo. Eso es desde el comienzo de la civilización humana hasta hace poco, que felizmente la liberación en muchos aspectos de las costumbres, de los hábitos, fue generando una apertura mayor como para poder ir desentrañando si realmente el cuerpo es algo casi diabólico, como en algún momento se lo catalogó, o si por el contrario, como pienso yo y como piensa mucha gente hoy en día, el cuerpo es una mera expresión de lo inmortal, de lo no palpable, de la inteligencia universal que se expresa a través de una estructura
que el hombre puede visualizar, física, y que es la sede de nuestra existencia, la sede por lo menos visible, corpórea justamente, ¿no? Entonces, yo había dicho al comienzo que estaba muy vinculado a la sexualidad y por eso fue reprimido, porque la organización, especialmente de las, eh, de las urbes, de los conglomerados urbanos, fue exigiendo determinada eh, limitación en cuanto a la expresión, en cuanto a la organización de lo que se denominó la familia, y eso llevó a un camino de este tipo, ¿no? A medida que fue desarrollándose la cultura, eso fue como estructurándose en ideas religiosas y de esa manera fue aceptándose, entre comillas, que el cuerpo, la sexualidad y todo aquello que tenía que ver con lo físico era algo que por lo menos era subalterno a otra cosa, a la religión, a Dios o a quien sea. Y eso limitó absolutamente la comprensión de este asunto, ¿no? De este tema del cuerpo. Ahora bien, ya avanzada nuestra civilización, quizás ya en el siglo XVIII, XIX, aunque hubo algunos avanzados que lo dijeron antes, se, se afirmó que el cuerpo era la sede de la inteligencia, la sede de la mente, incluso se vinculó a la mente con el cuerpo, mens sana in corpore sano, y se fue desarrollando un cuerpo de doctrina, si se quiere llamarlo así, que estableció un nexo entre lo que no se ve y lo que se ve, que sería el cuerpo. Y hoy en día ya las ciencias lo han aceptado de una manera, digamos, contundente, sin mayores reservas, y más aún, se sostiene que en el cuerpo se canalizan, o a través del cuerpo se canalizan, todas las expresiones del espíritu en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, el cuerpo es una especie de sede donde se expresa todo, todo lo que es nuestra vida, todo lo que es nuestra existencia en el sentido más completo. Es decir, el cuerpo termina siendo algo así como un faro, un centro desde el cual se emiten señales y desde el cual el hombre se expresa, el ser humano se expresa. Bueno, esto es a rasgos generales un resumen de lo que yo quería introducir, y voy a pedirle a nuestro operador que nos ponga los dos audios de Celeste referidos al tema para luego hacer algún comentario y continuar el programa. Así que muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? Un saludo para todos. Aquí Celeste desde Uruguay. Soy psicóloga especialista en piel y la piel tomada como el órgano que envuelve nuestro cuerpo y también nuestra alma, siguiendo un poco a Jung, que vienen hablando de él. Él habla puntualmente de lo que pasa cuando no habitamos enteramente nuestro cuerpo y ha hecho estudios de medición galvánica en la piel y demostró que cuando una persona no respondía coherentemente con lo que sentía, aumentaba la electricidad en su piel. Eso significa que la piel terminaba cargada y con un resto de energía ante la incapacidad de poder expresar y darle cauce a lo que sentimos. Esta es una de las formas de explicar qué es lo que ocurre con la psicosomatología, que significa que se expresa en el cuerpo todo lo que no termino de poder ponerle, ya sea palabra, porque no alcanza, o porque no lo sé,
no encuentro la manera de poder responder coherentemente o no me animo, miento, me queda en el cuerpo cargada de esa emoción. Yo lo trabajo mucho con mis consultantes, esos restos de energía después quedan almacenados adentro del cuerpo y la piel se nutre de todo eso y termina reaccionando, ya sea por la energía que queda como una carga de fuerza o por las emociones que son respuestas físicas, y esto también es una buena explicación, una buena forma de entender que las emociones son respuestas físicas que liberan químicos en la sangre, entonces no da lo mismo para el cuerpo, no da igual, con determinados químicos me voy a acelerar, me voy a contraer, voy a sentir más placer o voy a tener ganas de pelear, de huir o de luchar según la emoción que sienta. Así que es muy importante para mí poder ser coherente con las emociones, expresarlas sin juzgar, sin tomárselo personal, sino entender que las emociones se sienten a nivel del cuerpo, son la forma que tenemos de comunicarnos con la tierra y con el resto de las personas. Entonces poder, sin juzgar, aprender de cada emoción que viene a enseñarte cómo reaccionaste frente a algo, qué es lo que percibiste, y poder habitar esa emoción, darle cauce a través del cuerpo es muy importante porque nos olvidamos que nuestro cuerpo es un gran canal, entonces darle cauce a través del movimiento, a través del arte, a través de la expresión, cuando no alcanza la palabra, y aunque alcance la palabra, igual siempre es bueno darle un movimiento al cuerpo porque somos mamíferos y los mamíferos necesitamos movimiento y el contacto físico también. Para mí el cuerpo es un canal imprescindible a la hora de gestionar las emociones. Y por otro lado también, contar lo que sucede con las enfermedades, que tienen un causal biológico y hereditario y otro causal que es emocional, que termina haciendo que broten enfermedades y se potencien enfermedades, y esto también es por la incapacidad emocional. Hay personas que ante esa incapacidad emocional terminan bloqueadas, dejan de percibir, dejan de recibir, su piel hace coraza, hace como una armadura, y entonces en un intento por dejar de sufrir, se bloquean y dejan de sentir y dejan de entregarse al mundo. Entonces todo el cuerpo se empieza a desorganizar, a desordenar, y como somos un sistema con todos microsistemas, todo comienza a funcionar de manera desconectado y es como si tuviese un auto que tiene las ruedas, que cada uno va para diferentes lados y que le voy poniendo aceite, gas y un montón de cosas y que no sé para dónde ir. Entonces, si no encontramos una coherencia, una unidad en todo nuestro cuerpo, van a empezar a aparecer las enfermedades. Esto también lo dice la medicina ayurveda, que ante el desorden y caos energético, todo eso genera mucho enojo, mucho fuego desordenado y se manifiestan enfermedades. Así que me parece súper importante, más allá de cultivar la palabra y la expresión, no olvidarnos que todo esto tiene un recipiente, que es el cuerpo, y que además nos da mucha liberación y mucho confort y mucha seguridad para poder vivir nuestros años de una manera plena y sentirnos bien con nuestro cuerpo, que no es solamente un envase y algo para depositarle comida, sino empezar a tener más conciencia de cada pedacito de nuestro cuerpo, de nuestra alma, que es un pedacito de tierra que envuelve, al revés, nuestra piel, que es el pedacito de tierra que envuelve nuestra alma. Les mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Muy, muy interesante, muy instructivo. Y yo, antes de pasar al tema musical, quería, que sería de algún modo un cierre provisorio de este tema justamente, quería agregar algo. El cuerpo no deja de ser un aspecto de la expresión de nuestra vida como un todo. Como en tantas otras cuestiones, tendemos a dividir, tendemos a fragmentar nuestra mente, que se expresa
a través del cuerpo en la comunicación con el otro, incluso con nuestros pensamientos, porque los pensamientos son físicos, decía, tiende a generar una separación que solo está en nuestra cabeza, como en tantas otras cosas. La vida se integra con todo lo que existe en este universo tan misterioso. Y el cuerpo es un aspecto de la expresión de nuestra vida. Y como decía Celeste, de algún modo es un recipiente desde el cual se expresa la vida. Y en la medida que comprendamos la unidad y que también comprendamos que la división que hemos desarrollado a lo largo de la historia es artificial y es nociva porque no nos permite la integralidad de nuestra expresión existencial, nos equivocamos. Por lo tanto, en la medida que asimilemos este concepto de unidad, vamos seguramente a acercarnos a aquella inteligencia a la que Krishnamurti se refería y con la cual nos podemos contactar con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, con nuestro todo. Así que vamos a escuchar un tema musical que habla también del cuerpo, quizás de una manera peculiar, y luego nos reencontramos. Gracias. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Parece que la fiesta terminó, perdidos en el túnel del amor. Y dicen las hojas del libro que más leo yo, esta vez el esclavo se escapó. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Del árbol una hoja se cayó, en mi boca la manzana se fundió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez el esclavo se escapó. Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad. Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. Esta vez el dolor va a terminar. Bueno, muchas gracias. Ahora, como les había anunciado,
vamos a escuchar a nuestra amiga Fátima Ramos, que desde España nos rescató un texto de Krishnamurti que habla de una cuestión distinta a lo que estuvimos desarrollando. Va a ser un texto breve y seguramente lo podremos comentar con Gustavo apenas se comunique con nosotros. Así que vamos a escuchar el texto leído por Fátima. Gracias. Pregunta. Vivimos pero no sabemos por qué. Para muchísimos de nosotros la vida parece no tener sentido alguno. ¿Puede usted decirnos cuál es el sentido y el objeto de nuestro vivir? Krishnamurti. Bueno, ¿por qué hacéis esa pregunta? ¿Por qué me pedís que os diga cuál es el sentido de la vida? ¿El objeto de la vida? ¿Qué entendemos por vida? ¿Tiene la vida un sentido? ¿Un objeto? ¿Acaso el vivir no es en sí su propio objeto, su propio sentido? ¿Por qué queremos más? Como estamos tan descontentos de nuestra vida, como ella es tan vacía, tan inarmónica, tan monótona, hacer la misma cosa una y otra vez, deseamos algo más, algo que esté más allá de lo que hacemos, puesto que nuestra vida diaria es tan hueca, tan insípida, tan sin sentido, tan aburrida, tan intolerablemente estúpida, decimos que la vida debe tener un sentido más amplio, y es por eso que formuláis esa pregunta. No hay duda de que un hombre cuya vida es muy rica, un hombre que ve las cosas como son y está contento con lo que tiene, no está confuso y tiene claridad, no pregunta cuál es el objeto de la vida. Para él, el hecho mismo de vivir es el comienzo y el fin. Nuestra dificultad, pues, es que siendo vacía nuestra vida, deseamos hallarle un objeto y luchar por él. Tal objeto de la vida puede ser tan solo idea, sin realidad alguna, y cuando el objeto de la vida es buscado por una mente estúpida, torpe, por un corazón vacío, ese objeto será también vacío. Nuestro problema, por lo tanto, es cómo hacer nuestra vida rica, no de dinero y todo lo demás, sino interiormente rica, lo cual no es cosa secreta. Cuando decís que el objeto de la vida es ser feliz, es encontrar a Dios, ese deseo de encontrar a Dios es, por cierto, una evasión de la vida, y vuestro Dios es simplemente una cosa conocida. Solo podéis abriros camino hacia un objeto que conocéis, y si construís una escalera hacia eso que llamáis Dios, eso, por cierto, no es Dios. La realidad solo puede comprenderse en el vivir, no en la evasión. Cuando le buscáis un objeto a la vida, en realidad os escapáis y no comprendéis qué es la vida. La vida es relación, acción en la relación. Y cuando no comprendo mis relaciones o cuando la relación es confusa, busco un sentido más completo. ¿Por qué es tan vacía nuestra vida? ¿Por qué somos tan solitarios, tan frustrados? Porque jamás hemos mirado dentro de nosotros mismos y no nos hemos comprendido a nosotros mismos. Nunca admitimos que esta vida es todo lo que conocemos y que por lo tanto debiera ser comprendida plena y completamente. Preferimos huir de nosotros mismos y es por eso que buscamos el objeto de la vida lejos de la vida de relación. Mas si empezamos a comprender la acción, que es nuestra relación con la gente, con la propiedad, con las creencias e ideas, entonces hallaremos que la relación trae por sí su propia recompensa. No tenéis que buscar. Es como buscar el amor. ¿Podéis encontrar el amor buscándolo? El amor no puede ser cultivado. Solo encontraréis el amor en la vida de relación, no fuera de ella. Y es porque no tenemos amor que deseamos que la vida tenga un objeto. Cuando hay amor, que es su propia eternidad, entonces no hay busca de Dios, porque el amor es Dios. Es porque nuestra mente está llena de tecnicismos y supersticiosas musitaciones que nuestra vida es tan vacía, y es por eso que buscamos un objeto más allá de nosotros mismos. Para encontrar el objeto de la vida, debemos pasar por la puerta de nosotros mismos, pero consciente o inconscientemente evitamos enfrentar las cosas
como son en sí misma. Y de ese modo deseamos que Dios nos abra una puerta que está más allá. Esta pregunta sobre el objeto de la vida la formula tan solo aquel que no ama. Y el amor solo puede hallarse en la acción, que es relación. Bueno, muchas gracias. No voy a agregar nada por ahora porque está Gustavo en la línea y vamos a aprovecharlo para cambiar ideas sobre los temas que se estuvieron desarrollando hasta ahora. Así que lo saluda Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Hola Horacio, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. A ver, la situación amerita patear el tablero. A ver, Bueno, como es tu costumbre, es decir, bueno, sí, pero en Mira. realidad ya no han quedado piezas del ajedrez. no, pero esta situación es especial. A ver, dale, Ya vas a ver por qué. dale. Mira, en el último programa Sí, hace un comentario un oyente, sí, @ególatra2636, y hace un comentario que no es de él, pero lo transcribe, y creo que es muy interesante profundizarlo. a ver. ¿Mm? Dice así: por supuesto, vos sabés que lo mío siempre son datos concretos, así que la gente lo puede buscar en YouTube, ¿eh? Está el comentario acá de Ególatra. Dice así: escuchar a los demás es todo lo que ha estado haciendo durante su vida. Es la causa de su infelicidad. Usted es único. No tienen que ir a ver a nadie, ni escuchar a nadie, ni siquiera al más santo de entre los hombres. Toda búsqueda, toda discusión es inútil. Me pareció muy interesante porque si recordamos el programa de la semana pasada, Sí, habían comentado con, creo que se llama Carolina. con Carolina. Con Carolina y vos abrieron el programa sobre el tema de la autoridad. Sí, Y me pareció una aclaración muy interesante de este participante. Entre paréntesis, abro un paréntesis, teléfono de la radio, por si la gente quiere llamar y comunicarse. 4371-7045, 4371-7046. Porque bueno, nos gusta darle lugar a los oyentes o a la gente que puede seguirnos en Facebook, en Instagram o en el mismo sitio, todos a la luz de Krishnamurti. claro. Es decir, no todos a la luz de Krishnamurti, sino a la luz de Krishnamurti en todos los sitios. Entonces, bueno, me pareció esto muy interesante porque justamente habla del propio referenciarse, autorreferenciarse, a partir de las propias experiencias que vamos teniendo en lo cotidiano, de la propia observación que vamos haciendo de lo cotidiano. Bueno, ya que Si estás pateando el tablero, déjame patear el tablero a mí un poquito. Sí, cómo no. No, si querés te leo de vuelta alguna frase como para que vos la trabajes. No. Solo quería agregar que en realidad, viste que las frases a veces se convierten en latiguillos y van perdiendo su sentido más profundo, ¿no? Y se repiten y no se termina de analizar el contenido. Por ejemplo, cuando se dice autorreferenciar, es como una crítica, es decir, uno tendría que no autorreferenciarse. Ahora yo digo, ¿alguien puede hablar desde un lugar que no sea el mismo? Claro. Hay una paradoja en eso, ¿no? Porque la alternativa contraria sería hablar desde otros lugares, como desde una especie de entelequia o de castillo en su torre,
Y que también podría ser contraproducente eso, porque si no se habla desde la vivencia, si no se habla desde lo vivido, justamente, todo termina siendo un planteo teórico. Me parece que el problema no estaría tanto en autorreferenciarse, sino en perder de vista que lo que uno transmite es a partir de su propia experiencia y que obviamente la experiencia del otro, la del semejante, puede ser absolutamente distinta y puede ser asimilada a partir de una relación profunda y plena. ¿No te parece que habría que cambiar un poco este latiguillo? ¿Vos qué opinás? No, pero el tema de autorreferenciarse ya uno parte desde que estamos hablando de un lugar de una persona que ha hecho de la observación algo vital en su vida, y entonces justamente sabe que si no habla sobre cosas propias, el resto deja de tener una potencialidad real, porque desde el silencio que lleva la observación, uno percibe energéticamente cuando alguien está hablando desde la teoría o está hablando desde lo que ha vivido. Claro. Porque se siente la vibración, como hablamos la semana pasada que estaba Francisco, se siente en el espacio, se siente en la profundidad de lo que se expresa, porque cuando es algo teórico... Se sienta en el tono claro, de la voz. No, pero aparte, Horacio, cuando rascas un poco la superficie de lo que es sencillamente teórico, la situación queda en el aire, no conlleva esa fuerza que tiene lo propio, ¿no? Claro. Entonces, mirá justamente cómo este texto que sube nuestro oyente, al cual le agradecemos, se combina justamente con lo que el texto que leía nuestra amiga española, Fátima, no es Fátima Flores, no. Fátima Ramos. Fátima Ramos, bueno. Fátima, que una persona le pregunta a Krishnamurti, asume la autoridad de Krishnamurti, que es la vida. Aunque él no llegue a esas profundidades, aunque no podamos llegar a esas profundidades, es una pregunta que tenemos que contestárnosla nosotros. Claro. Un trabajo interesante para realizar es que, por ejemplo, en los textos de Krishnamurti, que generalmente vamos a suponer comentarios sobre el vivir, o incluso esas charlas que ya en los 70 y en los 80 daba con distintas personalidades, y no leer la respuesta, sino que cuando se formula la pregunta, uno cerrar el libro y buscar en uno la posibilidad de encuentro con esa pregunta. Interesante. Después, leer las respuestas que quizás den otras personas, sabiendo de que todas las menciones que se hacen, todas son válidas, porque los niveles de conciencia de cada uno, por eso también acá decían, no lea, es decir, no escuche, sino que si usted es único, porque cada uno de nosotros somos seres muy particulares, con circunstancias de vida, tiempos de vida, lugares donde hemos vivido, nos hace a cada uno de nosotros algo muy particular, ¿no? Nuestra educación, nuestro carácter. Bueno, entonces, no importa que estos, entre comillas, sabios que aparecen en los libros contesten algo. ¿Qué contestamos nosotros a esas demandas?
Y ahí vamos a encontrar realmente la belleza, ¿no? Porque es lo propio. Sí, creo que Porque es lo propio. también hay una, no diría paradoja, pero sí hay una ambivalencia respecto a lo propio y a lo general. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que si bien cada una de nuestras vidas es única, si bien las cosas que nos pasan a nosotros solo nos pasan a nosotros, y la reacción que tenemos sobre las cosas que nos pasan también son particulares, es cierto, por otro lado, que hay ciertas pautas comunes vinculadas al ser humano como tal, como una especie que tiene ciertas pautas de pensamiento similar, cierta tendencia a reaccionar emocionalmente de la misma manera. Como diría Jung, ¿no? Que hoy recordaba que justamente se cumple un año de su fallecimiento hoy mismo. Cuando él habla de los arquetipos, de algún modo también está diciendo, hay algo en la existencia humana que se repite, hay algo que queda como un molde que se va transmitiendo de generación en generación, incluso la forma de pensar se va transmitiendo. Entonces ahí hay, digamos, un mar de complejidades que hacen convivir lo individual con lo general. ¿Qué opinás vos sobre eso? Bueno, hay un tema que también hay, dentro de lo que vos decís, hay diferentes niveles de conciencia. Hay personas ancladas en lo Y en París. emocional, hay personas ancladas en el aspecto instintivo, hay Sí, personas ancladas en el aspecto mental. Entonces, un mismo hecho, quizás ese arquetipo dentro de cada plano, presente una similitud, pero la reacción de una persona que está anclada dentro de una conciencia absolutamente racional respecto de la reacción que va a tener una persona que está anclado en su emoción va a ser diferente. seguro. Incluso aquellas personas que han trabajado con el silencio en forma habitual, generalmente lo que van a hacer es una observación de la reactividad, no de la reacción en sí. Entonces, los arquetipos están, pero también operan en forma diferente de acuerdo a la característica de cada humano. Claro, claro. ¿No? Entonces, tampoco hay ahí como una generalidad. Yo creo que la única generalidad y singularidad que tenemos es justamente esta energía que nos anima. Claro, ¿no? claro. Sí, sí. Después hay una vastedad de reacciones que también vienen dados por algo macro, que es la circunstancialidad en que eso nos está ocurriendo. Por supuesto, claro. Entonces, y quizás eso sea la belleza, ¿no? No, yo no digo quizás, en mi caso aseguraría que esa es la belleza de la vida, en el sentido de, voy a ser medio poético, vas a un museo y de repente ves una pintura y probablemente cada ser humano, si no se deja llevar por decir, bueno, esto es un Rembrandt o es un Van Gogh, si no se deja llevar por eso, cada uno esa pintura con sus simbolismos, con sus colores, con su tamaño, con su textura, le va a dar algo, quizás levemente o marcadamente diferente a cada ser humano, ¿no? Y ahí está la belleza de todo esto. La belleza de lo inmenso, de lo infinito, del misterio y de la vastedad. Y vos fíjate que siempre que tendemos
a definir algo, como hablábamos la otra vez, y lo decías vos en especial, tendemos a excluir, a sacar Claro. algo de lo que está, y que arbitrariamente lo corremos para simplificar la comprensión de la vastedad de la vida. Entonces, a veces el silencio es el mejor consejero porque generalmente cuando hacemos afirmaciones estamos excluyendo cosas. Sí, 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 sí. Y es más, si uno observa la afirmación de algo, es una cristalización que proviene del interior. Claro, Y justamente esa cristalización va a ser el motor de mi reactividad, ¿no? Entonces vos de repente decís, me gusta la canción que pasamos ahora en el programa, sí, y de repente a mí me gusta exclusivamente la música clásica, y como estoy cristalizado en eso, voy a decir, no, pero y encima canta una mujer, ¿me entendés? Claro. Es decir, vos fíjate, Y te esa perdiste la cristalización. posibilidad de escucharlo, el tema como tal. Claro, justamente perdemos la capacidad de esa observación total de la que siempre hacemos mención en el programa, ¿no? Esa observación objetiva y que incluso uno puede no vibrar, pero uno ya sabe que no va a poder descartar, ¿no? Es decir, me puede tocar más o menos ese tema. Pero El incluso, tema, un hecho. incluso cuando Sí, no Horacio. vibras, perdón, incluso cuando no vibras, también tenés que estar observando tu falta de vibración, porque eso también te da señales. Todo hecho te da señales de algo. No hay hecho que no dé señal de algo, porque estás viviendo. Claro, es vital, Claro, porque es vital. No, pero aparte está el tema de que uno ya no señala a cómo le gusta eso a esta persona, claro, o cómo actúa así tal persona, o cómo reaccionó así tal persona, porque el marco ya de referencia se ha ampliado tanto que uno sabe que esta energía egocéntrica, porque la ha vivido, la ha sufrido, y hasta te diría que se ha cansado de ella. Entonces es como que se suelta naturalmente. No hay un esfuerzo por soltar la definición. Uno se da cuenta que la definición es algo limitado. claro, claro. Es decir, por un lado uno tiene que entender que justamente que la definición es limitada porque nosotros somos limitados y por lo tanto, de algún modo, necesitamos ciertos instrumentos para apoyarnos sobre la tierra, porque si no nos perdemos, porque el hecho de ser limitados nos lleva a tener que buscar ciertos instrumentos que respondan a nuestra limitación. Pero por otro lado tenemos que comprender que hay una eternidad, para darle un nombre, que está siempre presente y que nunca tenemos que dejar de lado la observación de que eso está presente, porque si no tendemos a dogmatizarnos y a perder justamente la posibilidad de comprender. Y el comprender es siempre aceptar que hay algo más, que hay un misterio y que nunca vamos a terminar de desentrañar el misterio porque nuestra naturaleza humana tiene límites. Y ahí está un poco el sentido de la vida, ¿no? Ya que Claro, hablábamos del sentido de la vida. vos fíjate que vos decías Sí, la limitación de la definición, ¿no? sí, Y cuando yo me defino como Gustavo, sí, no me doy cuenta que me estoy limitando, por supuesto. ¿no? Entonces, Pero por otro lado, estás necesitando llamarte Gustavo, porque tu vida cotidiana te exige que Gustavo sea Gustavo. Y o sea, hay una paradoja. Por un lado, la necesidad y por otro lado, comprender que lo esencial te estás limitando. bueno, pero vos sabés, Horacio, Sí, que a partir de la observación, y disculpen los oyentes que seamos tan reiterativos con
observación, con silencio, a uno en lo cotidiano puede manejarse operativamente como Gustavo, pero a su vez no ser Gustavo. Es decir, a lo externo, a lo general, le ofrezco la oportunidad de que me definan, pero yo no quedo internamente autodefinido. Es decir, vamos a suponer, para toda la gente que me rodea, para mi madre soy un hijo, para mi señora soy un esposo, para la persona que me contrata en el trabajo soy un empleado. Son las definiciones de ellos. Yo no las acepto. Es decir, yo no es que no las acepte, yo me muevo desde un lugar de no definición. Entonces, eso da un estado de liviandad que no se puede explicar con palabras porque entramos en el campo de la sensación, ¿no? Pero sí se puede explicar el no aceptar definiciones sobre uno y por supuesto uno deja de dar definiciones sobre el otro, ¿no? Claro, pero a la vez, cuando hablábamos de lo negativo o de lo pernicioso que es excluir, no debemos excluir ni la óptica del otro, ni el rol que el otro te asigna, ni tu nombre como caballito de batalla en la vida cotidiana, porque pueden convivir ambas cosas. En la medida que uno puede abrir su conciencia, puede aceptar que ambos convivan y que no se enfrenten. Absolutamente, Claro. absolutamente. Justamente porque como uno no está definido, no hay límites donde se produzcan choques. ¿Te acuerdas que el año pasado habíamos tocado el tema de la propiedad y de la ocupación? Por supuesto, no en los términos que ocupación se da en el común de lo general, sino que habíamos hablado de aquella persona que entiende que ocupa un determinado espacio, incluso con su cuerpo, pero que está dispuesto a justamente mover esos límites que sí marca la propiedad, ¿no? Entonces, al no tener esa propiedad, quien ocupa su vida se mueve con plasticidad. En cambio, quien es propietario de la vida, en cierta manera se está autodefiniendo, porque este soy yo, esto hago yo, de esta manera vivo yo. ¿Me entendés? En cambio, quien ocupa roles puede correrse de esos roles, ¿sí? Claro, y además eso te ayuda mucho a atenuar el sufrimiento en la vida, muchísimo, porque el sufrimiento es hijo de la pérdida, incluso en general imaginaria. En general sufrimos por pérdidas imaginarias, por las propias construcciones que nuestra mente hicieron de lo que debería ser la existencia, y luego perdemos aquello que nuestra imaginación construyó. Claro. Y la imaginación es un apéndice del cuerpo emocional. No es, en líneas generales, un apéndice del cuerpo mental. Porque la mente tendríamos que entonces estar hablando de proyección. En cambio, la imaginación es algo que puede llegar a ser muy glamoroso, y después cuando la situación que supuestamente la entidad imaginó no se da, es cuando viene lo que vos decías, el sufrimiento, claro, el dolor, claro, ¿no? Que ojo, que a su vez es motorizador de la evolución, porque cuando uno empieza
a perder a través de esos choques, que son choques energéticos, el punto de conciencia en el cuerpo emocional, utilizando la jerga teosófica, ¿no? Cuerpo emocional. Cuando uno deja de poner el centro de su atención en lo emocional, ese centro se corre hacia un plano mucho más racional, que tiene sus bemoles, pero que respecto del plano emocional es más equilibrado. Vos trajiste lo del cuerpo, ¿cómo es que lo llaman los teósofos? Sofos, ayúdame, el cuerpo. Y bueno, los teósofos se hablan de un cuerpo físico, un cuerpo Bueno, energético, un cuerpo emocional, un cuerpo emocional. mental. Hoy hablábamos del cuerpo en los primeros minutos. Uh-huh. Y las emociones, de acuerdo a los científicos, se expresan en el cuerpo. Y aparentemente habría otros cuerpos que uno no percibe, ¿no? Que son más sutiles, Claro. pero que a la vez terminan expresándose en el cuerpo. Y, Claro. y hoy, Claro. al comienzo yo decía que tendíamos a reprimir el cuerpo porque como en tantas otras cosas tendemos a excluir para simplificar la existencia. Entonces, como no podíamos administrar el cuerpo adecuadamente de acuerdo a nuestro proyecto de orden social, lo reprimimos. Cuando el cuerpo lo único que hace es canalizar aquello que está mucho más allá de él, porque es un mero receptor, ¿no? Y, mira, te voy a decir una experiencia que tuve hace 2 o 3 días. Sí. Caminé, calcularle 7, 8 cuadras sin que ningún pensamiento cruzara por mi pantalla mental, digamos. Sí. Y sentí que había otro caminar, como más erguido, como más suelto, como más dinámico. Y fue clara esa sensación. Vos fíjate cómo ahí el silencio, que ya está por arriba de lo racional y de lo emocional, impacta al cuerpo. Sin duda. Para hacerlo también muy, muy gráfico, la persona que está nerviosa se la nota contraída, ¿no? La persona angustiada tiene una característica también física muy determinada, una mirada muy determinada. Así que todo esto, la persona que está abstraída en un desarrollo intelectual, tiene una postura determinada. Así que está muy claro que todo termina impactando al cuerpo, ¿no? Claro. Que es el vehículo más denso, lógicamente. Es el más denso, pero es el que nos da las alarmas, justamente. Si somos lo suficientemente observadores y no tenemos prejuicios, vamos a recibir muchos mensajes del cuerpo que nos van a ayudar para vivir en un plano quizás más sutil que el del cuerpo, porque el del cuerpo en definitiva es eso, es un vehículo que transmite cosas y desde el cual vos podés sufrir y podés gozar y podés ver. Cualquiera que tenga una pequeña experiencia en meditación se dará cuenta en las posiciones de meditación cómo se van tensando ciertos músculos cuando aparecen pensamientos o emociones, y cuando uno suelta eso, cómo el cuerpo automáticamente se relaja, ¿no? O cuando uno fuerza el silencio mental, cómo de repente aparecen dolores, cosquilleos, ¿no? Como volviéndonos a traer a esta habitual corriente de pensamientos. Es cuestión nada más que de detenerse a observar, ¿no? ¿Seguro? Para encontrar todo tipo de no sé si decir respuestas o de preguntas, diría de información. Por eso, bueno, vuelvo a agradecer el mensaje del oyente, tan profundo en cuanto a este tema de somos únicos, pero para ser únicos primero hay que darse cuenta realmente que somos únicos, no
lo único de la New Age, no. Estamos hablando de darnos cuenta que en lo general cada uno de nosotros es una particularidad que a su vez hace a lo general, pero que tiene características propias, y son esas propias características las que nos llevan a una investigación diferente. Y quizás de algún modo eso es lo que la vida, Dios o la naturaleza ha querido hacer con nosotros. El desafío permanente de que aquella singularidad nos invita siempre a investigar aquello que nunca terminaremos de conocer, ¿no te parece? Sí, de una conciencia limitada a una conciencia expandida, tanto en extensión como en intensidad, ¿no? Que es la cualidad de la conciencia, la intensidad. Así es. Bueno, Gustavo, estamos cerrando el programa. Te agradezco que me hayas acompañado unos minutos más de lo acostumbrado y te mando un abrazo y nos encontramos el próximo martes. Fue un placer, Horacito. Sabes Chao. que te quiero mucho. Chao, Te querido. mando un abrazo. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres.